En este caso, por ejemplo, les voy a enseñar hoy un truquillo que yo hago bien seguido. Todos aquí ya llevaron modelación avanzada conmigo, la mayoría. Ustedes, pues bueno, están conmigo. En el caso de modelación avanzada, por ejemplo, mucha gente me dice, profe, ¿por qué usted no le aplana al 3 cuando va a renderear? Es porque yo tengo otro tipo de escuela. La gente que usa comúnmente aplanar el número 3, en algunas ocasiones, no sé si les ha pasado, tienen demasiadas imágenes que les pone un mensaje y que le dice, ¿estás seguro que quieres aplanar el 3? ¿Sí o no? Eso es problemático porque te estás echando toda la memoria RAM de la compu. Yo lo que hago es agregarle un cálculo a todas las piezas como el que hacíamos nosotros para los mapas de desplazamiento. Yo me iba a lo que era el Approximation Editor y ya ven que nos daba la capacidad de subdividir las piezas para mapas de desplazamiento. Yo en ese caso no le voy a poner 7 divisiones, te estás durmiendo con ganas, ya me di cuenta. Vete, chavo, porque si no luego toda la clase me va a guardar. Así lo voy a hacer con todos los que se metieron también. Entonces, yo lo que hago ahí en esos casos es precisamente eso. Yo le pongo un cálculo. ¿Por qué? Porque si le pongo el número 3, visualmente voy a estar echándome la mano. Visualmente, cuando le ponga el cálculo, ustedes en pantalla no van a ver suaves las cosas. Porque en Maya no te permite poner en tiempo real las cosas en smooth. Entonces tengan mucho cuidado. El cálculo, yo no le voy a poner 7 divisiones como a los mapas de desplazamiento, o 8 o 9. Imagínense, si esta pieza tiene, ¿qué te gusta? 1 millón de polígonos, multiplícalo exponencialmente. Exponencialmente, o sea, si tú lo divides una pieza a 1 millón, al doble, ¿cuánto es el doble? 2 millones, ¿no? Si tú lo divides al segundo nivel, ya no es el doble, es el cuádruple. Entonces tengan mucho cuidado. Yo le pongo nada más 2 niveles. Nada más, no le pongo más allá. Lo que no necesite subdividirse, no se le agrega. Así de sencillo. Hay gente que me dice, profe, a las paredes les pone, les digo, la mayoría del tiempo no. La mayoría del tiempo no lo hago. Por ejemplo, se ve que esas paredes, esas columnas, tienen un poquito como que desnuden las orillitas. Pero eso yo le hago maña. Yo soy muy tricky para eso. Si tú divides esa columna que tenga, que te gusta, 1, 2, 3, y luego eso es al doble, pues van a ser 6, al cuádruple, 6 van a ser 24. Yo lo que hago es mejor, las orillas les pongo, en vez de una línea, les pongo 3. 3, le pongo una en medio, una así, y lo que hago es hacer lo que hacíamos en videojuegos, por ejemplo, muchos me van a entender de los que van videojuegos conmigo, le poníamos un smooth shade, o sea, suavizábamos la normal de lo que era la cara o de las líneas. ¿Eso qué significa? Que yo voy a crear una ilusión óptica para que se vea suave. Ahí tendría 6, 7, 8, 9 en vez de 24 líneas, y aún así se va a ver exactamente igual. Claro, si le vas a meter mapas de desplazamiento porque se va a destrozar ahí la columna, pues lo único que vas a tener que poner una cantidad de topología más adecuada. Ahora, yo lo que les voy a decir es lo siguiente: no me van a evitar, porque se los estoy exigiendo desde ahorita, no me van a evitar los mapas de desplazamiento. La mayoría de las cosas, el 70% de sus piezas, si es un escenario, el 70% de todo el escenario con todo y piezas tiene que llevar mapas normales y desplazamientos. Tiene que llevar, no se van a escapar de eso. Porque esto va más enfocado a broadcasting production, no para videojuegos, esto es distinto. Entonces, no se van a salvar de eso. Aquí, yo lo que haría sería lo siguiente: agarro, por ejemplo, todo esto, menos el fondo no me interesa dividirlo, y me voy a ir primero a ver si está activado Mental Ray. Si está activado, y nos vamos a ir aquí a Windows, a esta parte donde dice Render Editors. Nos vamos a ir a la pestaña de Mental Ray y le vamos a decir Approximation Editor. Yo saqué la casilla aquí afuera. ¿Quién no sabe sacar las casillas? ¿Todo el mundo? No, bueno, ustedes no, ok. Cualquier casilla de aquí
presionas Control Shift y le das clic izquierdo y te los pone clic central y los puedes trasladar de ventana a ventana. Yo me lo voy a llevar aquí y aquí hago mi custom. ¿Estamos? Bueno, selecciono, les digo, todo esto, le voy a decir a este, y aquí por ejemplo le voy a decir create. Le vamos a decir a esto, eso ya está asignado, y pueden trabajar con paramétricos o pueden trabajar con Spatial. Yo prefiero trabajar con Spatial porque es más noble, trabaja cuánto va a ser el mínimo de veces que vas a subdividir y cuánto va a ser el máximo. LED es qué tanto se va a pronunciar el efecto de lo que es la suavidad o la división a lo largo de cada superficie. Y Find lo que hace es darle un pequeño detalle extra a las divisiones. Por ejemplo, ahorita dice que va a dividir todas las piezas 5 veces. Lógico que no lo va a dividir 5 veces, si no va a ser un despapalle. Lo voy a dividir 2 veces. Ahorita, como está en 0, él expande las divisiones infinitamente. No tiene ley, no tiene hacia dónde. Yo casi siempre le pongo valores. En el caso donde no hay mapas de desplazamiento, .020, entonces el render va a ir más rápido. Cuando es más chico el número, por ejemplo .02, .005, ahí sí tengan mucho cuidado, porque luego de repente el render se alarga como no tienen la menor idea. Lo voy a dejar así. Y, por ejemplo, vamos a empezar a trabajar, vamos a ver qué es lo que hace un HDRI o un NXR. Profe, Dígame. perdón, nos dijo si no hay mapas, .020, pero si sí los tenemos. Pues depende, tienes que ir calculando. Porque eso lo puedes usar a tu favor. Vamos a suponer que tienes una escena a media distancia. Quieres que se vean algo los mapas, pero no quieres que el render tampoco empiece a llorar. Lo que haces es, en vez de ponerle .005, le pones .010 o .08. Lo tienes que ir viendo a ojo, porque va a depender de la escena y del tipo de complejidad de la pieza también. Si ustedes marcan un parámetro como si fuera una Biblia, es decir, a todo le tengo que poner .005, van a tener problemas. Es prueba y error. Esta materia, la mayoría de las temáticas son así. La mayoría, casi el 95%. Aquí, por ejemplo, en el área de calidad, hay que activar Final Gathering y nos vamos a ir a escena y aquí le vamos a decir Image Base Light. Esto va a crear una cúpula en automático donde te va a preguntar que si quieres meter una imagen. Vamos a mandar llamar precisamente la imagen que nosotros hemos descargado. En este caso, esta imagen. Vamos a mandar llamarla de plaza HDRI.xr, le vamos a decir Open y tenemos esto, como pueden observar. A mí me enseñaron un truco, no siempre funciona, pero se los voy a platicar. Hay una película de Schwarzenegger donde está protegiendo a una chava que creo que la están poseyendo, no recuerdo, ya es vieja. Creo que exactamente el día final de no sé qué. Bueno, no sé si han visto que hay una escena donde está una iglesia y él se mete y a la chava la empieza como que a poseer. La iglesia no está modelada. La iglesia completa es un HDRI, toda entera, es una foto. Lo único que hicieron con él fue traquear a él en video y en compo lo postraron. Lo único que pusieron abajo del 3D fue piso y ya, nada más. Entonces me dicen, lo pusieron en una cúpula. No, y yo, ¿por qué? No, lo pusieron en un cubo. Y yo, ¿qué? Al cubo le dieron 3 y un cubo que no está dividido se hace esfera. El cubo originalmente trae un mapeo ya por default. Entonces se adaptó automáticamente esa pieza. En algunas ocasiones funciona con unas imágenes y con otras no.
Nunca he sabido con cuál. A veces agarro una imagen, agarro esta, la pongo en un cubo y funciona ahí. Y a veces vuelvo a poner la misma imagen en otro cubecito y de repente no quiero. Entonces, I don't know. Aquí, por ejemplo, tengo esto. Sugerencia personal. Esto que dice Color Space Raw, cámbienlo por favor a sRGB. Si se dan cuenta que ya trae los colores originales que yo le cambié, porque con RAW está todo opaco. Entonces, aguas, el sistema actual para emitir radiación de los HDRs es muy tardado. Yo prefiero trabajar con el sistema anterior, por eso no lo han quitado. Aquí en Render Stats lo van a activar. Le van a decir a estos dos: Adjustment Environment Color Effects y Adjustment Final Gathering Color Effects. Con el color blanco, con el slider de estos dos, van a medir precisamente eso. Entonces, si yo tiro un render de esto, que todavía no lo voy a hacer, voy a meter primero una cámara. Voy a agarrar todo esto y le vamos a decir render. Vamos a ir teniendo esto. Vamos a quitar la imagen de lo que es el foco que viene por default. Esto es lo que pasa con el foco que trae por default. Lo voy a grabar. Ahora voy a tirar el HDR, el render, sin esa lámpara que viene por defecto, para que vean la diferencia. Eso es lo que sucede. ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo tengo una pequeña pregunta. Si le metieron material, por ejemplo, de vidrio a ese foco, ¿reflejaría la forma de la foto? Así es. Bueno, en el caso del vidrio, el vidrio no refleja, el vidrio refracta. Bueno. Porque se parecen mucho, pero sí tienen diferencia. De repente sí se nota. Por ejemplo, ahorita, como no estamos viendo material, yo lo voy a hacer rápido, no lo voy a explicar, pero para que vean más o menos cómo está el asunto. Dijo que hay que mover más settings de esto para que esto funcione, si no, luego el vídeo se va a ver falso. Por ejemplo, voy a tirar un HDR, digo un IPR, y tendríamos algo como esto. Esto es lo que está sucediendo. Ah, los cables de atrás. No se ve. Fallando la cochinada esta. Ya sé. Ahí está. No, pues ya no la puedo voltear. Ni siquiera venir para acá, yo no tengo. Entonces, sí, eso es lo que hace la pieza. Aquí pues hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, la imagen de esto, pues yo puedo seguir rendereando y cambia muchísimo. Lógico, hay que meterle muchísimo más cosas a esto, o sea, no se puede quedar la pieza así nada más. En el caso de un foco, la refracción cambia muchísimo porque el foco, el cristal es muy delgadito, la refracción es muy pequeña, 1.200, 1.130, no tanto. Pero por ejemplo, en el caso de los diamantes, gemas preciosas, hijos, ahí sí la refracción se eleva muchísimo. O sea, se va hasta 2.45, 3.870 por ahí más o menos, y así sucesivamente va cambiando. Pero sí, sucede eso con cristales, metales, todo lo que tenga capacidad de refracción y reflexión. Sí, llega a suceder.
Por ejemplo, si yo le pongo esto para hacer metales, lógico que va a cambiar. Por ejemplo, hago más o menos de esto. No sé si alcanzan a ver. Profe, Dígame. ¿cómo regreso a donde estaban los settings de el HDR del Power Space? Seleccionas el HDR Ah, ok. y te aparece. Es la segunda casilla. Por ejemplo, si yo empiezo a mover el Color Game y lo bajo, va a suceder esto. Igual en el Final Gathering, si yo reduzco esto, fíjense lo que sucede. Empieza a cambiar. Si le pones un color, lógico que también va a generar algunos contrastes un poco distintos. Miren. El render va rápido, no hay ningún problema, creo yo. Ahora, si se dan cuenta, la imagen cambia muchísimo, o sea, no tiene esencia la imagen. Ahorita por el momento esta pieza, estamos teniendo ese detalle, o sea, no tiene luces principales, no sé de dónde vienen las sombras, esto, aquello. Dices, bueno, y pues hay que trabajar precisamente lo que tanto les alegaba. La iluminación, pues hay que trabajarla bien, hay que meterle, no sé, algunas lámparas, por ejemplo aquí le voy a poner una luz principal que provenga a lo mejor de este lado. Vamos a tirar otra vez el IPR y tendríamos algo más o menos como esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Por ejemplo, yo aquí tengo que empezar a trabajar las temperaturas, esto, no te me duermas. A veces te están cayendo los ojos, estoy bien. Aquí, por ejemplo, vamos a ponerle 4 en cuadrático. Vamos a ponerle, por ejemplo, 32. Y esto empieza a cambiar cada vez un poquito más. Vamos a ponerle, por ejemplo, 128. Empieza a cambiar y se empieza a ver un poquito la sombra en esta zona. Por ejemplo, vamos a poner 256. Hay que esperarnos a que actualice. Decirle 1024. Vamos a tener esto. Y ahora sí, por ejemplo, le vamos a meter, no sé, algo de temperatura. Vamos a decirle un poquito de amarillo con naranja. Y tendríamos algo más o menos como esto. Un poquito. Hasta ahí puedo voltear nomás, porque si no luego se me van los cables. Cambia muchísimo la escena, ya se ve muy distinto, súper distinto. Por eso les digo, no confíen tanto en el cañón. Por ejemplo, voy a meterle un poquito más de saturación y miren cómo va cambiando. Ya toma un encanto más como si fuera iluminación de día. Vamos a meterle 2048. Ahí pareciera que el sol le está pegando por fuera a esta zona. Entonces, ya ahí me haría falta alguna que otra lamparita por ahí. A lo mejor pueden usar area lights, etcétera. Esto es lo que sucede si las ponen demasiado cerca. Voy a cuadrar esto. Vamos a sacar esto y lo vamos a poner por acá. Aquí se quema demasiado, entonces hay que bajar. Vamos a ponerle .100. Vamos a
a ponerle una nadita de verde, verde medio amarillo. Por ahí es una nada lo que va ahí a agregarle de verde. Y ya después, por ejemplo, puedes agarrar una point que venga desde arriba para lo que es la iluminación del cielo, para darle apoyo a ese HDR. Poner un poquito azul. Y esto es lo que tanto les decía, o sea, el problema aquí, la emisión de la sombra de esa lámpara no me sirve de nada. A mí la que me sirve es la del sol. Tendríamos algo como esto, punto 950, vamos a decirle punto 650, más o menos por ahí, y puedes quitarle que emite especulares, porque también el cielo, o sea, es un emisor, pero no provoca tantos highlights como el sol. Entonces se lo quitas y tendríamos algo más o menos como esto. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No le pondrías dique a esta luz? O si quieres se lo pones, y si no quieres no. Lo que pasa es que mira, más adelante a prueba y error te van a estar funcionando unas cosas y luego de repente dices, ¿sabes que no me funcionó así? Y si me regreso al otro. Entonces, yo por ejemplo, yo antes lo que hacía era anotar, como yo en mi casa tengo todas las paredes, las tengo de pintarrón con este tipo de material, yo pinto las paredes en mi casa y puedo borrar cuando yo quiera, y las ventanas las tengo de vidrio también de pintarrón. Entonces me pongo a dibujar y mis vecinos acá me dicen que estoy loco. Yo anotaba mis biblias de ponle tanto a esto y luego no me funcionaban con otros proyectos. Entonces apuntaba la base, toda la base, pero de esa base partía para hacer cosas y variantes distintas. Ya no era de que a fuerza tengo que ponerle a esta pieza tanto, a esto tanto, porque luego de repente sí ahí empezaba yo a flipar. Dudas, preguntas. La estrella del HDR la creó en automático, ¿no? Bueno, le puso la imagen. Se pone sola. Se puede cambiar la forma. ¿Vale? Se puede cambiar la forma. No. Espera, no. Si lo haces manual, o sea, de mapear una pieza y esto, lo que pasa es que ahí tendrías que mapear acorde a la imagen, ya no la imagen acorde al mapeo. Entonces, por ahí más o menos empieza la fiesta. Si tú volteas esto, va a cambiar esto, miren. Cambia el estado de ánimo. Miren. Eso es lo que te ayuda el HDR. Hay gente que lo que hace es, ya me han guiado algunos de ustedes. Bueno, hacen controladores, hacen drivers con esto. Le ponen un driver a la rotación, a las transformaciones del HDR, y que también funjan en las rotaciones de un grupo de las lámparas. O sea, a las lámparas las metes en un grupo, les pones el slider, y ese slider que maneja las rotaciones en X, en Y o Z, para que lo muevas a partir de un solo control, no de tantos. Igual con los colores o con las intensidades y la fuerza. Pero es ya, estamos hablando que es gente que quiere hacer muy custom las cosas. De hecho, yo tenía un rig de luces de 3 puntos. Exactamente. En Blender hay muchísimos rigs de luces en internet. ¿Dudas, preguntas de esto? ¿Seguros? ¿Están seguros? ¿Cómo funciona el RenderMan? En RenderMan lo único que van a mandar llamar es precisamente esta esfera que está aquí, que dice Create Environment Light, y ya. Y le ponen las lámparas exactamente igualito que en Mental Red. Ahora vamos a ver esto en Blender. En Blender es un poco distinto. En Blender se ve un poco más natural las iluminaciones de HDR. Vamos a meter la pieza.
Vamos a decir importar. Vamos a ir aquí, aquí. Estas piezas se las paso para que las suban. O es más, como no pesan mucho, yo les hago el Dropbox y les mando la invitación ahí al. Sí, no le digas, ¿no? No, ahorita no lo voy a hacer, esto en clase. Entonces, de aquí, por ejemplo, pues yo meto la imagen común y corriente como esto. Voy a quitar esto y aquí lo que voy a hacer es agarro todo esto y le vamos a meter un subdivision surface. Aquí, por ejemplo, para meter un HDR te vas directamente aquí al mundito. Antes de eso, cámbiate a Cycle Render. Le vas a decir aquí, te vas a ir al mundito y aquí te va a poner, dice Preview y te va a decir Surface. Dice Use Nodes, sí. En vez de Background, aquí en color le van a dar clic a este puntito que está aquí. Y ahí te va a preguntar Environment Texture. Lógico que si yo tiro render con esto, pues se va a ver todo así. Ahí te encargo. Les va a pasar como a los niños de Japón cuando vean un Pokémon Mana bonita. Le van a decir Open y vamos a buscar la imagen. Le vamos a decir XR. Entonces, esto empieza a trabajar de esta forma. Si se dan cuenta, es muchísimo más natural las cuestiones aquí de la iluminación. Aquí te pone X rectangular y mirror ball. Este es un preview nada más plano. Acá afuera es otro rollo. Ok. Si se dan cuenta, es muchísimo más natural, la iluminación es más más mona. Ahora, se puede rotar, por ejemplo, todo ese globo del HDR, sí se puede, pero pues tenemos que meter nodos, no nos vamos a escapar de ellos. Entonces, primero que todo nos vamos a meter a la cámara, y ya estando aquí dentro de la cámara, ya puedes ver toda la imagen del HDRI postrada sobre la pieza. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar lo que es la imagen del HDRI en este caso? Voy a hacer un render un poquito más abierto para nada más renderizar esta zona, porque si renderizo todo lo que está afuera me traga el procesador y el RAM. Nos vamos a ir a los nodos y aquí en los nodos esto ya no lo puedo subir tanto. Hasta acá abajo viene el mundito. Cuando tú pones el mundito te pone las conexiones que tiene el environment, lo que es el background y la conexión al world. Aquí hay que meterle un texture coordinate y hay que meterle un mapping. Aquí no lo vas a poner en nubes, aquí lo vas a poner en general. Lo vas a conectar aquí y lo vas a conectar aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense con la imagen que está por ahí atrás. Si yo empiezo a rotar esto, la imagen por detrás empieza a rotar y a moverse. La puede rotar también de esta parte para poner al revés incluso el cielo o yo qué sé, bla bla bla. Y, por ejemplo, aquí volvemos a la misma regla de siempre. Hay que, sí, ya sé, me los voy a callar.